La 65ª legislatura de la Cámara de Diputados, a través de la diputada María Eugenia Hernández Pérez, les da la más cordial bienvenida a la inauguración de la exposición fotográfica Las mujeres en nuestra historia, segunda edición. Nos acompañan la diputada María Eugenia Hernández Pérez, coordinadora temática de Educación, Ciencia y Cultura del Grupo Parlamentario de Morena. La diputada Adriana Bustamante Castellanos, coordinadora temática de Medio Ambiente del Grupo Parlamentario de Morena. Agradecemos la presencia del diputado Javier Huerta, secretario de la Comisión de Desarrollo Rural. A la diputada Flora Tania Cruz Santos, presidenta de la Comisión de Educación. A Nayeli Estrada, historiadora y coordinadora de la exposición. Gracias, Nayeli. También contamos con la presencia de estudiantes del Instituto Universitario México, sede Atlautla, Estado de México. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos a este Palacio Legislativo. Para dirigirnos un mensaje de bienvenida y exposición de motivos de esta exposición, damos el uso de la voz a la diputada María Eugenia Hernández Pérez. Por favor, diputada. También agradecemos la presencia y damos la bienvenida a la diputada Beatriz Rojas. Gracias, diputada, por acompañarnos. Te recibimos con aplausos. Adelante, por favor, diputada María Eugenia Hernández. Muy buenos días a todas y a todos. El día de hoy me es grato presentar la segunda edición de la exposición Las mujeres en nuestra historia, en el marco del Día Internacional de la Mujer, el cual históricamente deviene de la lucha de las mujeres trabajadoras por mejorar sus condiciones laborales. Sin lugar a dudas, se ha vuelto imprescindible reflexionar en torno a varios aspectos de nuestra sociedad, tales como la brecha de género, los diferentes tipos de violencia. En este sentido, el 8 de marzo se ha convertido en un día para rememorar la lucha de las mujeres, un día para hacer memoria de aquellas mujeres que con su visión y su actuar han logrado trascender y generar cambios hacia un mundo más justo, donde podemos ser más libres. Y antes de continuar, quiero decirle que estas mujeres diputadas que el día de hoy nos acompañan, pues han trascendido en esta Cámara de Diputados. Gracias a ellas nosotros hemos podido transitar hacia una paridad de género. Ha sido una lucha que nos ha costado, pero que aquí hemos estado. Dignamente decimos el día de hoy que las mujeres legisladoras que hoy nos acompaña, nos ha costado bastante pues llegar a esa paridad de género que hoy vemos en esta Cámara de Diputados y que sabemos que tenemos que seguir dando la lucha desde las trincheras en las que nos encontremos. Muchas gracias, compañeras, por su lucha, y también al compañero Javier, que está con nosotros, y a la vicecoordinadora, la diputada Aleida Alavés. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Pues bien, con esta exposición me gustaría abordar las diferentes formas simbólicas de lucha histórica que el feminismo ha abanderado por la reivindicación de nuestros derechos como mujeres, recurriendo a la memoria como herramienta de lucha y de identidad, porque resulta esencial el autoconocimiento como una forma de entender nuestro verdadero poder. Aquí me apropio de esta famosa frase: lo personal es político, porque a partir de repensar nuestras historias familiares de las mujeres, de nuestro árbol genealógico, podemos entender varios aspectos como a qué se dedicaban, sus labores domésticas no remuneradas, el cómo viven o vivían el tema de la sexualidad al tener tantos hijos, los diferentes tipos de violencia que como mujeres hemos atravesado. Sin embargo, a lo largo del tiempo se han invisibilizado las historias de las mujeres y por ende es preciso revalorizar su legado. Hoy les quiero hacer una reflexión. ¿A cuántas de sus abuelas, bisabuelitas no tenían ni tan siquiera el derecho de decir si querían tener hijos o no? Simplemente era una obligación como mujer tener hijos, ni les preguntaban si querían o no. Por eso llegamos a tener bisabuelas que llegaban a tener hasta 20 hijos.
¿sí? Mi bisabuela es una de ellas, fue una de ellas, 20 hijos, la mayoría se les moría de diarrea, ¿sí? Porque no había las condiciones médicas para sustentarlos también en otros aspectos. Entonces, ellas no tuvieron esa libertad que hoy tenemos las mujeres de decidir cuántos hijos queremos. Ellas simplemente se vieron sometidas a una violencia de ese tipo. Tenían que tener los hijos porque si no tenían hijos, no eran mujeres. Les decían los hombres, no me casé, y así lo decían literalmente, no me casé con una mula, tienes que tener hijos, hijos e hijos. Pues bien, estas condiciones que ellas tenían, nosotros ya las hemos remontado afortunadamente. Estas historias son un tesoro. Quienes hemos tenido la oportunidad de acceder a las memorias familiares, tenemos un mayor rango de autoconocimiento y por lo tanto, una mayor responsabilidad de cambio. Esto es un ejercicio colectivo que conlleva cierta carga emocional, porque a través del recuerdo no solo reconocemos a las mujeres que admiramos en nuestro propio árbol familiar, de eso se trata esta exposición, darle reconocimiento a esas ancestras que tuvieron esas vidas tan difíciles en épocas también tan complicadas, de ese México del pasado que hemos estado superando, pero que sin embargo nosotros tenemos esas raíces. Esta exposición es un reconocimiento a ellas, porque gracias a ellas hoy estamos nosotros aquí, no para revivir las historias de ellas, sino para trascender en la historia lo que ellas no pudieron hacer debido a los tiempos en los que ellas se encontraban. Este recuerdo, pues, de este árbol familiar, en el cual nosotros podemos trascender a través de ellas, independientemente de nuestra identidad de género, donde defender la lucha de las mujeres es recordar que no solo lo hacemos por nosotras, sino por todas, por reivindicar sus memorias y sanar como sociedad. Y para ello es esencial no perder esa conexión del pasado con el presente. No solo ver nuestra historia, sino que a través de la imagen fotográfica también podemos hacer lectura de los otros árboles femeninos y no ser insensibles a las diferentes historias. Nos posiciona en un sentido más humano. Aceptar tanto lo bueno como lo malo para transformarlo, dejar que nos atraviese y entender el recuerdo en su potencial catártico. Así, por medio de fotografías, frases e historias que hoy conforman esta instalación, se hace latente la memoria, la lucha de nuestras madres, abuelas, hermanas y con ello entender nuestra propia identidad. Hacemos uso de este espacio expositivo como un lugar simbólico dentro de este recinto legislativo para visibilizar a aquellas mujeres que conforman nuestra cotidianidad y que nos han influenciado en nuestras vidas. Se trata de las mujeres en nuestra historia, en específico las mujeres de nuestro árbol familiar. Esto, sin duda, nos invita a repensar desde el registro fotográfico cómo hemos vivido nuestros vínculos femeninos. Quiero finalizar siendo congruente con el concepto de la exposición, no con una frase de una mujer ya históricamente reconocida, sino trayendo a colación una enseñanza fundamental de mi madre, quien pues hace un año aún estaba viva, hoy ya no la tengo acá, pero seguramente desde donde ella ha trascendido, el día de hoy también está aquí, recontando y repensando su historia de las mujeres guerreras de las cuales yo tengo el honor y el privilegio de formar parte. Ella nos decía que el trabajo es fundamental, porque siempre nos enseñó a trabajar y a no dejarnos de los demás. No te dejes de los demás, no dejes que te pisoteen, vales mucho, pero el trabajo es el arma fundamental de mi árbol genealógico, de esas mujeres guerreras, trabajadoras, honestas y que tuvieron un modo digno y orgulloso de destacar dentro de lo que es la familia Hernández Pérez y la familia Marín orgullosamente. Esto es un ejemplo de cómo las mujeres en nuestra historia nos han influenciado. Gracias a ella, todas nosotras las que nos encontramos aquí presentes, estamos retomando el legado
de esas mujeres guerreras que nos hicieron llegar hasta esta Cámara de Diputados, que seguramente nos van a hacer llegar más lejos todavía. Entonces, el trabajo es fundamental. Quiero darle las gracias a todo mi equipo de trabajo que se tomó el tiempo para organizar, para montar, para pedir las fotografías, para pedir también las frases alusivas a cada una de estas fotografías, a la historiadora Nayeli Esmeralda Estrada Hernández, quien siempre me motiva como relevo generacional a decir cuáles son los temas y cuáles son las fibras sensibles que tenemos que tomar. Celebrar el Día de la Mujer no nada más es reconocer a las grandes heroínas que históricamente han estado ahí. ¿Por qué no reconocer a quienes nos han hecho llegar a este nivel de legislativo en el que nos encontramos? Muchas veces vanagloriamos a otros y nos olvidamos de las mujeres que están atrás de nosotras. Y esas también hicieron historia, hicieron mucha historia y nos enseñaron que a través de los errores que ellas pudieron cometer, nosotros los hemos trascendido, los hemos superado y que gracias a ellas el día de hoy nosotros tenemos la fortaleza, el valor de decir, aquí estamos y seguiremos estando aquí para la transformación de nuestro país, porque como dicen por ahí, ya es tiempo de mujeres. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada María Eugenia Hernández Pérez. Daremos el uso de la voz a la diputada Adriana Bustamante Castellanos. Por favor, diputada. Muchas gracias a todas y todos. Muchas gracias, diputada Maru, por invitarnos, como siempre, a esta segunda exposición. El año pasado participé precisamente con una fotografía también de mi madre y quien también, pues de igual manera, con sus enseñanzas de que siempre le echáramos ganas a la escuela, de que aprendiéramos todo de todos y que saliéramos adelante siempre sin esperar nada de nadie que nos dieran, pues es quien me forjó y a quien agradezco mucho porque estoy aquí. Sin embargo, en este año, en las mujeres que marcaron nuestra historia, quise participar presentándoles la vida de una paisana mía, Florinda Lazos León, quien nace en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, allá en 1898. Ella fue hija única y muere en Chiapa de Corzo en 1973. ¿Quién fue Florinda Lazos León? Pues fue la primera mujer electa en Chiapas, la cuarta electa como diputada local a nivel nacional, sin embargo, la primera que ejerce ese cargo de diputada local a nivel nacional, porque a ella sí la dejaron ejercer el cargo, no así a las dos primeras yucatecas electas, ni a la primera tabasqueña, quien logró también ese cargo de representación. Allá por el mes de noviembre de 1926, hace 98 años, soñando con lo infinito y con los pies en Chiapas, tierra de las desigualdades, Florinda Lazos León fue la primera mujer en sentarse en una curul del Congreso del Estado de Chiapas, con apenas 28 años de edad. Antes y después de ese día, su lucha fue por los derechos de las mujeres y muy especialmente por las obreras y campesinas. La vida y obra de Florinda Lazos León llega a mí de manos de historiadoras feministas muy jóvenes, quienes pedían que el reconocimiento de su nombre, de su vida, de su historia, se hiciera en Chiapas, poniendo simplemente su nombre en el muro de honor del Congreso local. Déjenme decirles que ella nació en tiempos muy conflictivos, como siempre lo han sido allá por mi tierra. El 26 de abril de 1898, en San Cristóbal de las Casas nace, en ese bello estado del sureste mexicano, que geográficamente pues está más cerca de Guatemala que de la capital mexicana. Y cuando solo habían pasado 74 años de que Chiapas libremente decidiera federalizarse a México. Porque aprovecho a comentarles que precisamente este 2024 cumplimos 200 años las y los chiapanecos de ser libremente mexicanos.
Chiapas, una tierra donde los conflictos, siempre profundos, tenían y siguen teniendo una raíz local, la desigualdad, la discriminación, el machismo, la propiedad de la tierra, los atropellos a las poblaciones indígenas y afrodescendientes, el control local y la explotación de los recursos hídricos y naturales. Sin embargo, a los sobresaltos locales se le agregó, cuando ella era adolescente, pues la Revolución Mexicana, uno de los procesos sociales y políticos más complejos de la historia moderna mexicana, y que, a decir de Francesca Gargallo, fue una mezcla de movimientos políticos, movimientos armados, de reflexión sobre los derechos sociales y de participación de las mujeres, aunque no se quiera reconocer. En ese mundo creció, peleó y negoció Florinda Lazos León, siendo correo y enfermera del Ejército Libertador del Sur. En ese mundo tan revuelto en el que estuvo inmersa la historia de Florinda Lazos León, pues quedan muy pocos documentos en mi tierra, porque fueron destruidos precisamente por esas luchas. Cuando conozco a Florinda Lazos León en marzo de 2020, descubro que es una mujer totalmente desconocida para las y los chiapanecos. No se nos comparte en las clases de historia su nombre. No se nos dice que fue revolucionaria, sufragista, que apoyó como enfermera y correo al Ejército Libertador del Sur, que recibió balazos de un cacique que estaba en contra de la lucha revolucionaria y del reparto agrario. No se nos dice que Florinda Lazos estudió para ser maestra rural y después estudió leyes. No se nos cuenta que fue fundadora de 2 medios de divulgación, La Gleba y El Altruista. No se nos dice que fue precursora de la educación media, al darse cuenta que las jóvenes y los jóvenes no tenían acceso a ese nivel educativo, que tenían que viajar hasta la capital del estado para poder estudiar. Tampoco se nos dice que empezó a compartir sus conocimientos de enfermería a través de los medios que ella fundó, de los medios de comunicación escritos, que instaba a las mujeres a que supieran leer, a educarse, porque pudo entender que la educación es el derecho y que es la base de toda transformación, que no se podía hablar de un mundo mejor, de un mundo igualitario, ni de justicia social, si más de la mitad de la población estaba destinada al olvido y a vivir en condiciones precarias. Entendió también que sin educación, tanto las mujeres burguesas como las campesinas se veían precarizadas al momento de no tener a un jefe de familia, a un esposo que se hiciera cargo de ellas, porque las burguesas, al no tener educación, perdían todo su patrimonio si el esposo o el hermano o el padre fallecía. Una de las frases que más marcó la historia de Florinda Lazos León, podemos decir que está muy vigente, y se las voy a leer. Ella decía: no reprochamos a los hombres el alejamiento en que nos han tenido. No consideramos culpables a los legisladores del criterio unilateral de sus disposiciones. No encontramos vituperable, pero ni siquiera raro, que un gobierno democrático, como indudablemente es el nuestro, no se encuentren representados los intereses de las mayorías que formamos las mujeres. Todo es consecuencia de la lenta evolución de nuestra patria. Una frase dicha hace 98 años y que es totalmente vigente en la actualidad. También decía: solamente la mujer conoce sus problemas y por lo tanto es la única que se halla capacitada para resolverlos. El sindicalismo, con haber conquistado muchos beneficios para el trabajador, no resuelve los problemas de la mujer. Necesitamos asociaciones que sean de nuestra obra y para nosotras. Y eso lo podemos traer a nuestra historia, entendiendo
que en esta primera legislatura de la paridad, cuando por primera vez habemos 250 mujeres y 250 hombres en esta legislatura, quienes más estamos legislando a favor de las niñas, de los niños, de los adolescentes, de las personas con discapacidad, de los adultos mayores, de las personas afrodescendientes y de nuestras poblaciones indígenas, somos las mujeres, que estamos presentando esas iniciativas que sí nos representen y que sí transformen nuestra realidad. Muchísimas gracias y muchas felicidades, diputada María Eugenia. Muchas gracias. Agradecemos la presencia de la diputada Marta Rosa Morales Romero. Gracias, diputada, por acompañarnos. A continuación daremos el uso de la voz a la diputada Aleida Alavés Ruiz, vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de Morena. Por favor, diputada. Muchas gracias a mis compañeras diputadas, a quienes organizaron esta presentación, porque todo se enmarca en lo que nosotros, o nosotras más bien, agendamos en el marco de la conmemoración del 8 de marzo. Aquí estamos ante emociones agolpadas al admirar esta exposición de mujeres, de la cotidianidad, del día a día, de esas mujeres forjadoras de muchos cambios que desde su quehacer diario ofrecieron invaluables aportaciones. Son mujeres inspiradoras, de mujeres actuales que enfrentaron como pudieron el machismo silenciador que las invisibilizó y relegó a papeles secundarios, que enfrentaron la desigualdad por el simple hecho de ser mujeres, pero que no logró medrarlas, ni a ellas ni a nosotras, hasta que logremos ser vistas y tratadas como iguales. Son mujeres de todas las épocas, de todos lados, son madres, hermanas, hijas, abuelas, son secretarias, amas de casa, trabajadoras del hogar, vendedoras, médicas, enfermeras, campesinas, son todas que desde su quehacer diario inspiraron a las mujeres de hoy. Son nuestras ancestras en las que nos reconocemos y cuyas imágenes nos alientan a seguir luchando por la igualdad sustantiva a la que tenemos derecho. Muchas felicidades a mi compañera María Eugenia Hernández Pérez por esta segunda edición de las mujeres en nuestra historia. En esta legislatura de la paridad seguiremos abonando por una agenda de la igualdad sustantiva. Hoy y estos días vendrán temas interesantes que hagan valer este estatus que actualmente tenemos de ser la mitad en esta Cámara de Diputados, para que sean tratados temas sustantivos de nuestros derechos y los derechos de las comunidades que siempre fueron invisibilizadas por una visión lamentablemente inequitativa de lo que es la composición de esta sociedad. Por eso, enhorabuena a mis compañeras, a María Eugenia, por esta exposición, y bueno, pues vendrán más dictámenes, más acciones que hagan valer nuestra agenda por la igualdad sustantiva. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Aleida Alavés Ruiz. Mucho le agradeceremos a la diputada Beatriz Rojas hacer uso de la palabra. Por favor, diputada. Buenos días a todas, a todos. Agradezco a mi compañera María Eugenia Hernández por esta iniciativa y esta segunda exposición para reconocer a las mujeres, el legado que nos dejaron, los espacios por los que hoy estamos aquí. Ante lo dicho por mis compañeras, yo solamente quiero decirles que las mujeres no hemos sido ajenas a la historia de nuestro país. Han estado en las diferentes etapas, en la construcción de nuestra sociedad, en la independencia, en la revolución, en la reforma, y hoy estamos aquí presentes con ese legado, en mejores condiciones, claro, porque la lucha que dieron las mujeres que nos antecedieron en todos los aspectos y en todos los ámbitos es lo que hoy nos permite estar aquí, haciendo normas que garanticen la igualdad sustantiva y la igualdad de condiciones entre hombres y mujeres. Este legado lo tenemos que seguir encaminando
para construir una mejor sociedad para las que vienen. Y cuando hablamos para las que vienen, no solamente es para las mujeres. Cuando la mujer está en igualdad de condiciones en una sociedad, vamos a tener una sociedad más justa e igualitaria, pero sobre todo muy avanzada, de primer nivel, y las condiciones sociales se transforman, cambian. Hace un momento escuchaba a mi compañera María Eugenia, a mi compañera Bustamante, hablar de las condiciones. Imagínense, las condiciones tan adversas en que vivían las mujeres y aún así salieron adelante. Ellas nos marcaron el camino, nos abrieron brecha. Y recordando esta parte, y hay veces lo que te marca para que hoy tú estés en este espacio. Recuerdo que mi madre era viuda a los 25 años, obrera, con 6 hijos, yo la más pequeña, y ella nos mantenía, nos llevaba a la escuela, nos alimentaba, y recuerdo que ella llegaba muy cansada y me decía, hija, me acariciaba, tú tienes que estudiar mucho, tienes que salir adelante, para que tú trabajes, seas independiente y nadie te maltrate, nadie te golpee, porque te mantenga. Y eso te marca, se queda muy grabado. Y de verdad que todas esas mujeres que hicieron patria y hicieron historia, hoy están aquí presentes. Y en el marco del Día Internacional de la Mujer, es importante hoy reconocerlas, porque la lucha y los avances es de todas, de todas. Reconozco que hay mujeres que se han desarrollado en otras condiciones, que están en la academia, que están en la ciencia, en la investigación, como nosotras que somos privilegiadas en el quehacer legislativo, y son reconocidas. Pero no podríamos hacerlo sin toda esa masa de mujeres que lucha siempre por salir adelante y sacar a sus familias. Entonces, excelente tu exposición, Maru, agradezco mucho que hagas este trabajo, y también mañana quiero hacer la invitación a quien tenga la oportunidad. Vamos a llevar una obra teatral que se llama Santa Martita. Vamos a hablar de tema de la situación que viven las mujeres reclusas. Ustedes saben que en el tema de mujeres hay mucha desigualdad, y este es solo uno de los ámbitos, es donde las mujeres son doblemente discriminadas y maltratadas. Entonces, mañana a las 11 de la mañana en el Auditorio Berto Castillo, quien guste acompañarnos, diputadas, me gustaría mucho nos acompañaran. Y pues muchísimas gracias, y a seguir adelante trabajando. Muchas gracias, diputada Beatriz Rojas. Para explicar la obra, damos el uso de la voz a Nayeli Estrada, historiadora y coordinadora de esta exposición. Adelanta, Nayeli, por favor. Una disculpa, va a tomar la palabra la diputada Marta Rosa Morales Romero. Una disculpa, diputada, adelante, por favor. Gracias. Pues felicitarte y agradecerte, Maru, por esta segunda edición de estas fotografías que nos llevan a un mundo de verdad real. Y qué bueno, y que las mujeres que han empujado desde el principio de la historia nos tienen ahora aquí. Y qué mejor también que, como decía nuestro árbol familiar, las abuelas, las madres, que antes eran las mujeres sumisas y educadas para ser buenas amas de casa, pero que en sus hijas vieron otra oportunidad de verse reflejadas. Yo lo digo por mi madre, que fue educada para ser una buena esposa, y sin embargo en mí vio otra oportunidad y dijo, hija, yo no quiero esto para ti. Yo no quiero la mujer que sabe zurcir calcetines con la bolita de madera, ¿lo recuerdan? O que sepan voltear cuellos y puños, que antes se hacía, hoy ya no se hace, creo. Y bueno, mi mamá me dijo, tienes otra oportunidad, sal adelante. Mi papá también decía, educar para ser buenas amas de casa. Hoy, gracias a ella, estoy aquí, donde quiera que esté mi madre, que todavía me vive, le mando un beso, porque de no ser así, no hubiera tenido esta gran oportunidad de servir a mi país, de servir a la gente, pero sobre todo a las mujeres, y empujarlas, animarlas, motivarlas a que salgan.
¿sí? A que rompan esos parámetros que nos han inculcado desde hace años y decirles, tú puedes estar aquí y en el lugar que tú quieras, puedes seguir soñando y alcanzarlos. Así que una felicitación a Maru por este gran trabajo que hace, a las compañeras diputadas, y sigamos adelante luchando por las mujeres. Muchísimas gracias. Muchas gracias, diputada Marta Rosa Morales Romero. Daremos el uso de la voz a Nayeli Estrada, si es tan amable, por favor. Hola, ¿qué tal? Pues ya llegó marzo y con ello todos estos cuestionamientos acerca de cómo hemos vivido las mujeres diferentes procesos, diferentes cuestionamientos como la violencia estructural y también en pleno auge del boom del feminismo actual, donde podemos encontrar diferentes visiones transversales acerca de lo que somos como mujeres a lo largo de la historia. Y en el marco del Día Internacional de la Mujer, como ya se ha mencionado, pues estamos haciendo esta exposición Las mujeres en nuestra historia. Es la segunda edición. El año pasado fue totalmente diferente. Las fotos estaban enmarcadas todas y ahora quisimos, tomamos como inspiración los tendederos de Mónica Meyer, quien en 1970, esta artista conceptual de los años 70, inició los tendederos como una forma en la que las mujeres escribieran cómo vivían las diferentes situaciones de violencias que nos han atravesado. Y bueno, ahora el concepto es de un tendedero narrativo, donde nosotros, diferentes personas, sin importar que fueran hombres, mujeres, reconocieran a estas mujeres madres, hermanas, tías, primas, a quienes nos han inspirado, y con ello hiciéramos esta exposición, que es una exposición participativa, colaborativa y que está abierta al público para seguirla enriqueciendo. Y sobre todo hacer énfasis que esta es una exposición, es un ejercicio de visibilización, porque el nombrar ya conlleva un poder. El contar las historias de las diferentes mujeres que están en lo cotidiano, que conforman nuestra propia historia, conlleva un reconocimiento de quiénes somos nosotros, un cuestionamiento de nuestros vínculos femeninos, de cómo es que los hemos vivido, un repensar a qué se dedicaba mi abuelita, cuáles son estas historias que nos llevan de nuestro propio árbol genealógico, más allá de reconocer a estas otras mujeres que han ido ganando un terreno en el ámbito político, ¿no? Que también es muy importante, y como ahorita nos relataba esta historia la diputada Adriana acerca de su compatriota, es este entretejer de historias lo que va construyendo una colectividad, lo que nos va resignificando que no solo somos números las mujeres, que no solo somos esas mujeres que cobran importancia si desaparecieron o no. No, tenemos que pensar que somos más allá de eso, somos historia, somos personas que estamos luchando también por cambiar las diferentes violencias que hemos atravesado. Y parte de esto es que nos pongamos a pensar y a cuestionar quiénes han sido las mujeres que han conformado nuestra propia historia. Y pues bueno, muchas gracias a todo el equipo que hizo posible esta exposición, al equipo de la diputada María Eugenia, al equipo de museografía, a quienes nos acompañan el día de hoy, que le dan esta importancia, ¿verdad?, esta relevancia a lo que es una conmemoración
tan importante, pero que, como dirían nuestros hermanos zapatistas, existe una alegre rebeldía, ¿no? Entonces, también podemos vivir las historias desde esta colectividad y desde este orgullo de nuestras mujeres. Y bueno, pues muchas gracias también al público que nos acompaña el día de hoy. Quiero comentarles que esta exposición está abierta para que puedan enriquecerla poniendo una foto, alguna frase, el nombre de aquella mujer que nos inspira. Y bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias, Nayeli. Finalmente daremos el uso de la palabra a la diputada Flora Tania Cruz Santos para dirigirnos el mensaje de inauguración de esta exposición. Por favor, diputada. Muchas gracias. Perdón, yo todas mis anotaciones. Muy buenas tardes. Maestra, no lo niego. Muy buenas tardes a todas y a todos los presentes. Quiero agradecer en primer lugar, por supuesto, a mi compañera, la diputada María Eugenia Hernández Pérez, por la amable invitación para brindarles estas palabras. Quiero también felicitarla por la gran iniciativa de presentar esta exposición, Las mujeres en nuestra historia, en el contexto del día 8 de marzo. El Día Internacional de la Mujer tienen origen los distintos movimientos a finales del siglo XIX y principios del XX, donde las mujeres de Estados Unidos y Europa alzaron la voz en búsqueda de una vida digna, la igualdad, el derecho al voto, así como mejores condiciones de trabajo. Estos movimientos tuvieron gran influencia en México, donde las mujeres hemos tenido una muy relevante participación en los procesos históricos de nuestro país, desde la independencia y hasta la actualidad, siendo parte fundamental de las transformaciones políticas y sociales que han modelado el rumbo de nuestro país. Por ello, considero que es de vital importancia que se lleven a cabo este tipo de exposiciones a fin de que podamos hacer un homenaje a quienes ante nosotras han emprendido el camino hacia la meta de la plena igualdad. La lucha de las mujeres mexicanas fue pionera en el mundo. En 1916 se llevó a cabo el primer Congreso Feminista en Yucatán, que tuvo como finalidad impulsar una agenda política en favor de los derechos de las mujeres, tanto políticos como reproductivos. Sin embargo, fue hasta el 24 de diciembre de 1946 que en la Cámara de Diputados se aprobó la iniciativa que reformó el artículo 115 de la Constitución, estableciendo que en las elecciones municipales podrían participar las mujeres en igualdad de condiciones que los hombres, haciendo efectivo el derecho a votar y ser votadas. Sin embargo, no fue sino hasta 1953 en que las mujeres pudieron obtener plenamente el derecho al voto y a la participación política en todos los cargos elegibles. En este punto quisiera que recordáramos a nuestra compañera diputada Aurora Jiménez, quien fue la primera mujer en ser electa como diputada federal, quien tomó protesta como legisladora apenas un año después y que en su primer discurso en la más alta tribuna de la nación dijo: porque quienes piensan que la mujer mexicana puede ser instrumento fácil de tendencias fanáticas, se equivocan. La mujer obrera, la mujer campesina, con un sentido de solidaridad que solamente se logra con el dolor y en la pobreza, tendrá que estar ineludiblemente con el pueblo. Aurora Jiménez fue quien abrió el camino para que posterior a ella miles de mexicanas ocupen los espacios de poder. Esto sin duda ha contribuido de forma importante a avanzar en el acceso a los derechos de las mujeres, no solo políticos, sino también económicos, reproductivos, laborales y familiares. Todas tenemos nuestra propia historia de dificultades, de peligro, de desaliento y de lucha por romper los estereotipos que impone la cultura patriarcal. Sin embargo, no me queda la menor duda de que tanto en México como en el mundo están cambiando y que poco a poco estas barreras que aún permanecen se irán rompiendo con el impulso, la fortaleza, la sororidad y entusiasmo de la lucha feminista. Vivimos en un tiempo de transformaciones, es tiempo de mujeres,
Yo sé que todas juntas lograremos que el sueño de la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres sea la base para una sociedad más justa y de plenos derechos. Y quiero cerrar esta parte de mi exposición con una anécdota personal. Y pues bueno, a pesar de que mencioné de manera general a una mujer, pues yo quiero mencionar a alguien que marca y que impulsa y que es el motor en mi vida, que es mi madre. Y les quiero contar una anécdota, si me lo permiten, ya para ir cerrando, una anécdota personal. Mi madre, cada vez que salgo y viajo a la ciudad, o cada vez que llego y que la visito, que trato de hacerlo siempre que estoy en mi distrito, llegando a Coatzacoalcos, Veracruz, lo primero que hago es ir a casa de mi madre. Vive cerca de la casa de todos ustedes, allá en Coatzacoalcos, y lo primero que hago es ir a abrazarla. Y hay una frase que mi madre tiene mucho tiempo, que siempre me dice, y decía, yo cada vez que la abrazaba, yo solamente me centraba en el abrazo y tantas palabras que me decía, que ahora les quiero ser honesta, hasta el día de hoy me puse a contarlas y aproveché, no me las he aprendido, son 10 palabras que me dice siempre, pero que encontré hace 2 días en un mensaje en mis redes sociales. Encontré a mi mamá como una seguidora ahí en mis redes y no lo podía yo creer, y cuando veo el nombre y veo su mensaje y empiezo a leer, y yo digo, es lo que siempre me dice mi madre cuando me abraza. Y su frase, ahí está la foto de mi madre con ella y está la frase. Es una frase larga, pero la última estrofa de esa frase dice: Dios le siga añadiendo más gracia, sabiduría, inteligencia, ciencia, conocimiento, entendimiento, discernimiento, prudencia, cordura y sensatez, hoy, mañana y siempre. Y de verdad que con los días, con los meses, decía yo, tantas palabras me revuelve mi mamá, y a lo mejor significan lo mismo, y conocimiento, y discernimiento, inteligencia, muchas palabras que parecieran que tuvieran un significado similar, y decía, me está diciendo lo mismo de muchas formas, y no, me di a la tarea de revisar cada palabra y se las quiero compartir porque estoy sorprendida. Primer palabra que dice: gracia es conjunto de cualidades que hacen agradable a la persona. Sabiduría, grado más alto del conocimiento, conducta prudente en la vida. Inteligencia, capacidad de entender o comprender, capacidad de resolver problemas. Ciencia, conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento sistemáticamente estructurados. El conocimiento, la familiaridad, la conciencia o la comprensión de alguien o algo, acción y efecto de conocer. El entendimiento, potencia del alma en virtud de la cual concibe las cosas, las compara, las juzga e induce y deduce otras de las que ya conoce. Discernimiento, proceso que se refiere a la capacidad de elegir entre 2 opciones que se consideran buenas, por lo que requieren de una reflexión profunda para elegir una de ellas. La prudencia, templanza, cautela, moderación, la cordura, el buen juicio, la sensatez, cualidad de sensato, persona que vive en el equilibrio de todos los aspectos de su vida. Todas diferentes, con diferente significado. Y les voy a decir una cosa, mi madre es ama de casa con la primaria terminada nada más, y me doy cuenta la gran sabiduría, la gran mujer que es la que tengo en mi casa, y estoy segura que así como todas tendrán mujeres que las inspiran. En mi caso, de verdad, no dudo tantito que la inspiración que tengo y que he tenido siempre, y la mujer que siempre está orando por una servidora, es mi madre, a la cual le agradezco lo que soy y el que hoy esté aquí. Así que, amigas, compañeras legisladoras, hoy les deseo a todas ustedes
que están aquí presentes y que escuchan este mensaje, y a todas quienes se encuentran en sus distritos y quienes vengan a seguir luchando por esta lucha de las mujeres, por la igualdad y la equidad en todos los sentidos. Les deseo a todas de verdad más gracia, sabiduría, inteligencia, ciencia, conocimiento, entendimiento, discernimiento, prudencia, cordura y sensatez, hoy, mañana y siempre. Muchísimas gracias. Y pues bueno, vamos a pasar, no sé si vamos a hacer un corte de listón. Sí, o diputada, damos... muchas gracias. Agradecemos las palabras de la diputada Flora Tania Cruz Santos. Damos paso a la inauguración de esta exposición fotográfica, Las mujeres en nuestra historia, segunda edición. A la cuenta de 3, cortaremos el listón, por favor. Me dicen, ¿no, José? ¿Me dices a qué horas, no? ¿A la 1? ¿A las 2? Y a las 3. La diputada María Eugenia Hernández Pérez les agradece su asistencia a esta exposición fotográfica y los invita a recorrerla en espera que sea de su agrado. Buenas tardes y muchas gracias.